Hola, espero se encuentre bien. Bueno, aquí estamos de vuelta de nuevo. Vamos a continuar ahora con los circuitos o la resolución de circuitos en corriente alterna, ¿no es cierto? Pero vamos a abordar ahora lo que es el análisis de malla y de nodos y posteriormente los teoremas, ¿no es cierto? En un primer pack, creo que son 6, 7 videos, espero les sea de utilidad ese material que les subí al canal sobre números complejos, las definiciones básicas en corriente alterna, ¿no es cierto? La reactancia inductiva, la reactancia capacitiva, cómo se operan los números complejos, y empezamos con alguna resolución de circuitos serie paralelo con herramientas de divisor de corriente, divisor de voltaje, que son muy comunes para resolver un circuito de corriente alterna, ¿no? Para empezar a adquirir la habilidad. Recuerden que las leyes, las características de los circuitos serie paralelo se trabaja de la misma forma como ustedes lo hacen en circuitos de corriente directa, como les mencioné en los videos anteriores, y siempre recalco, aquí lo que hay que tener cuidado es con el manejo de la matemática, que es distinta, que son los números complejos. Bueno, entonces las leyes de Kirchhoff, ¿no es cierto? Por lo que son los análisis de malla y de nodo, no es la excepción, o sea, se tratan de la misma manera como ustedes lo hacían en circuitos de corriente directa, ¿no? Las leyes de Kirchhoff cumplen la ley de los voltajes y la ley de las corrientes, se trabajan de la misma manera, solo que aquí vamos a trabajar con números complejos. Como ustedes bien saben, la ley, ¿no es cierto?, de los voltajes de Kirchhoff, que dice que la sumatoria algebraica de todos los voltajes de una malla, ¿no es cierto?, tienen que ser igual a ¿cuánto? Tienen que ser igual a cero, ¿no es cierto? Eso tiene que ser igual a cero, ¿ya? ¿Y qué dice la ley de las corrientes de Kirchhoff? La ley de las corrientes de Kirchhoff dice que todas las corrientes que entran y salen de un nodo, ¿no es cierto?, la sumatoria algebraica de todas las corrientes que entran y salen de un nodo, eso tiene que ser igual a cero. Sumatoria algebraica, esto puede ser más, menos, qué sé yo, ¿ya? Se trata de la misma manera. Y en el análisis de circuito, ya sea por mallas o por nodos, les reitero, se hace de la misma forma como ustedes lo hacían en corriente directa. Aquí lo que estamos trabajando ahora es con fasores. Yo voy a sumar, cuando yo aplico la ley de los voltajes de malla o la ley de las corrientes en un circuito para abordarlo por mallas o por nodos respectivamente, lo que hacemos es aplicarlo a los fasores, es decir, este V1, por ejemplo, va a ser igual a Z1 por la corriente que pase por esa impedancia. Y así respectivamente el V2 va a ser igual a Z2 por la corriente que pase por esa impedancia. De igual manera se hace con la ley de las corrientes. Una vez que planteamos la ley de las corrientes, los nodos respectivos del circuito, recuerden que las corrientes se reemplazan por la ley de Ohm en función de los voltajes de nodo. ¿Ya? Entonces me quedaría que I1 va a ser igual a la diferencia potencial en la impedancia 1 partido Z1, y 2 va a ser igual la diferencia potencial B2, ¿no es cierto?, en Z2 dividido Z2 si es la impedancia Z1, Z2 respectivamente, como les digo, ¿no? Entonces, en resumen, cuando planteamos un circuito por mallas o por nodos, si lo hacemos por mallas, planteamos las ecuaciones de los voltajes en función de las mallas, y después, como lo hacíamos en las corrientes, en circuitos de corriente directa, perdón, reemplazamos los voltajes de cada una de las mallas en función de las corrientes de malla. De tal manera que mis incógnitas, ¿quiénes van a ser? Las corrientes de malla. Y cuando lo hacemos por la ley de los nodos o análisis de nodos, aplicamos la ley de las corrientes de nodo a cada nodo del circuito, y después, posteriormente, lo que hacemos es reemplazar esas corrientes en función de los potenciales de nodo. Y lo que hacemos al final, así como se hace en circuito de corriente directa, es resolver un sistema de ecuaciones con una cantidad de incógnitas. He aquí la diferencia, ¿no? Aquí resolver un sistema de ecuaciones, ¿no es cierto?, con números complejos es complicado. O sea, digo complicado en el sentido de que no es que es complicado hacerlo, sino que se me entienda bien, es largo, son procesos que son largos. Entonces, es aquí donde yo hago el énfasis en tener, en tener una buena calculadora que
te ayude con los cálculos en números complejos. Cuando se trabaja en corriente directa, un circuito con 2 mallas, 3 mallas, es resolverse, se puede resolver sin ningún problema. Pero ya cuando estamos en corriente alterna, aquí hay que tener cuidado, hay que trabajarlo con mucho cuidado, ¿ya? Pero la resolución se hace de igual manera, ¿no? Ya, vamos a empezar. Yo les voy a dejar por lo menos perdón, 2 o 3 ejercicios aplicando ya sea mallas o no, ¿no es cierto? Para que ustedes lo vean y complementen con sus clases de circuitos en corriente alterna, ¿no? Ya, muy bien. Yo traje este que está acá. Tengo este que está acá. Voy a borrar esta primera parte, ¿no es cierto? Esta pequeña introducción. No me voy a extender tanto porque ya cuando uno llega a esta parte, ya sabemos ya que aquí vamos a aplicar las leyes tal cual como las conocemos. Aquí lo que hay que, como les digo, hay que fajarse son con los números complejos, ¿no? Muy bien. Entonces miren este circuito que tengo acá. Tenemos este circuito donde esta fuente de voltaje vale 25, un ángulo de 0. Esta corriente que pasa por acá, IA, tiene un valor de 5, un ángulo de 90 amperios. Y me dicen que calcule la corriente que pase por acá y el valor de esta impedancia Z que está acá, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que si lo veo bien, yo tengo 1, 2, 3 mallas. Me están dando esta, ya tengo esta corriente, esta que viene por acá me la están dando que vale 5, un ángulo de 90, ¿no? Y si lo hacemos por nodos, 1, 2, 3, 4, digamos el nodo de referencia, ¿no? Recuerden que cuando trabajamos por nodo, eh, disculpen, tenemos que tener un nodo de referencia. Entonces es aquí donde ya cuando uno está a nivel de estos cursos, ya con corriente alterna, uno tiene que buscar sí o sí el método que mejor, ¿no es cierto?, me haga que el ejercicio sea más corto, a eso me refiero. A eso es lo que le quiero decir. Uno tiene que buscar ese método que me haga expedito la solución del ejercicio. Fíjense que si lo hacemos por nodo, y esto es tierra, el potencial de este nodo, digamos nodo, no sé, vamos a llamarlo nodo 1, ¿no es cierto? El potencial de ese nodo, V1, con respecto a tierra, ¿cuánto vale? Vale el mismo voltaje VG, es decir, vale 25 a un ángulo de 0 grados voltios. Y la corriente de esta malla ya la tengo que vale 5, un ángulo 90. Es decir, si lo quiero hacer por mallas, ya tengo esta y esta malla. Si lo quiero hacer por nodo, tengo uno que ya lo conozco. Vamos a llamar este nodo número 2 y este nodo número 3. Tengo 1, 2 y el nodo de referencia. O sea, da lo mismo, pero fíjense que esta Z que está acá, sea que lo haga por mallas o por nodos, este voltaje que está acá, esta Z no la conozco, por lo tanto, cuando haga este recorrido, esta Z es incógnita. Si lo hago por nodos, también esta Z va a ser incógnita, por lo tanto, aquí tenemos que empezar a buscar ecuaciones. Aquí lo mejor, antes de empezar a plantear ecuaciones, ya sea de mallas o de nodos, es mejor empezar a buscar ecuaciones para encontrar la solución de las incógnitas propuestas. Fíjense que la IB que me están preguntando por esta corriente es el voltaje del nodo 3, perdón, el voltaje del nodo 2 quiero decir, menos el voltaje del nodo 3 dividido esta impedancia que vale menos J5. Y esta impedancia que está acá, esta impedancia Z por ley de Ohm es igual a el voltaje del nodo 2, este potencial que está acá con respecto a tierra es este mismo y es el mismo de la impedancia, por una corriente, vamos a llamar esa corriente, qué sé yo, vamos a llamarla IZ que pasa por acá, es decir, será el potencial de este nodo dividido esa corriente IZ. Por lo tanto, para calcular estas dos incógnitas, necesito el potencial de estos dos nodos, por un lado para esta corriente, y acá necesito el potencial del nodo 2, que ya lo tendría acá, pero a su vez necesito la corriente que pasa por acá. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado. Miren, vamos a buscar un razonamiento por acá. Vamos a empezar a plantear ecuaciones para, ya sea de mallas o de nodos, para ir encontrando las incógnitas que me interesan. Fíjense que esta corriente que viene por acá, este potencial ya lo conozco, que vale 25 ángulo 0.
Tengo esta impedancia y esta corriente vale 5 a un ángulo de 90 amperes. ¿Cuánto vale esta corriente si yo la planteo por ecuaciones de nodo? Es decir, esa corriente IA, en función de los voltajes de nodo, ¿cuánto va a ser? Va a ser el potencial del nodo V1 menos el potencial del nodo V3 dividido menos J2, pero esto a su vez es igual a 5 a un ángulo de 90 grados. Fíjense que V1 es el mismo potencial de la fuente con respecto a tierra. Tengo la corriente y mi única incógnita es V3. Ya tengo una incógnita para calcular IB. Ya tengo una incógnita. De aquí puedo despejar el V3. Voy a seguir por acá. ¿Ya? En todo caso, ustedes ya conocen mi dinámica, ya los que me ven, los que siguen mi material, ¿no es cierto? Ustedes saben que ustedes lo pueden detener como hacen en cualquier video o en cualquier clase virtual. Ya, sigamos. Entonces, de aquí yo puedo despejar el V3. Ya, pues vamos a despejarlo. Entonces me quedaría, si despejamos de acá, me quedaría menos J2 por IA, ¿no es cierto? Acá tengo ya, igual a V1 menos V3, ¿no es cierto? Entonces, aquí me quedaría, vamos a multiplicar esto primero. Entonces aquí me quedaría, y aquí después despejamos el V3. Aquí me quedaría menos J2 por el IA, y el IA vale 5 a un ángulo de 90 grados. Eso es igual a V1 menos V3. Y después reemplazamos el V1 y ahí despejamos el V3. Ya, vamos a hacerlo entonces. Vamos a aprovechar ahora las herramientas que nos dan algunas calculadoras como la 570LA Plus, que es la que yo utilizo, que tiene un menú complex donde se pueden hacer todas estas operaciones y ahí uno se ahorra tiempo, ¿no? Entonces sería menos 2J, ¿no es cierto?, por 5 a un ángulo de 90, eso es igual a 10. 10 igual a V1 menos V3. Despejando V3 me quedará que V3 va a ser igual a 10. Perdón, aquí me equivoqué. Al revés. Al revés. Aquí va a ser igual a V1 menos 10, ¿no es cierto? Por lo tanto, V3 va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto vale el V1, que es el potencial de la fuente? Vale 25 a un ángulo de 0, que eso es lo mismo, menos 10 a un ángulo de 0 también. Entonces, V3, ¿cuánto sería? Bueno, si restamos 25 menos 10, ¿cuánto es 25 menos 10? Es 15, ¿no? A un ángulo de 0 grados volt. Ya tengo una incógnita ya. Ya tengo una incógnita. Ya tengo este potencial de este nodo con respecto a tierra. ¿No es cierto? Puedo calcular esta corriente si quiero, si me hace falta en algún momento. Vamos a ir viendo a medida que vayamos desarrollando el ejercicio, ¿no? Muy bien, ya tengo el potencial en el nodo número 3, es decir, ya tengo este voltaje acá, tengo este, me faltaría este sí o sí tengo que calcularlo porque me sirve para calcular la IB y me sirve para calcular la Z. Ya, muy bien. Entonces, ahora, ¿qué podemos hacer? Fíjense que tengo eh, esta corriente que viene por acá, tengo este potencial y puedo calcular esta corriente. Si razonamos aquí hay que razonar un poco, ¿ah? Aquí hay que pensar, para estos ejercicios en corriente alterna, más que uno aplicar ecuaciones y fajarse a resolver sistemas de ecuaciones como se hacía en corriente directa, porque en corriente directa se trabaja con números reales y con una calculadora de estas que sacan sistemas de ecuaciones es muy fácil, o matrices determinantes, es reemplazar y que te resuelve el sistema. En tanto que en corriente alterna no, aquí uno tiene que razonar y pensar el método que me haga más expedita la solución. Hay calculadoras como las HP, creo que es la 48G, ya no recuerdo, que esa sí resuelve sistemas de ecuaciones en número complejo, es muy completa el menú de números complejos que tiene. Ya, entonces fíjense, aquí que tenemos que pensar para ver la solución del circuito de forma más rápida. Por lo tanto, miren, en el nodo 3, si yo digo que esta corriente que viene por acá, la voy a llamar, qué sé yo, la voy a llamar IC, y aplico la ecuación del nodo 3, fíjense que esta entra y esta sale. ¿Cómo me quedaría la ecuación de ese nodo? La ecuación de ese nodo
me quedaría de la siguiente manera, ¿no? Yo voy a hacer por acá un espacio, vamos a hacer acá un pequeño espacio, ¿no es cierto? ¿Cómo me quedaría la ecuación de ese nodo? Me quedaría, vámonos para acá, vamos a escribir acá, nodo V3. ¿Cómo me quedaría la ecuación de ese nodo? Me quedaría IA que entra, y B que entra, e IC que sale. Es decir, me quedaría IA más IB más IC igual a 0. Si logro calcular IC, entonces puedo decir que IB va a ser igual a menos IA, perdón, aquí me equivoqué. Estas son las cosas de trabajar en vivo, ¿no? Al momento, como si estuviese haciendo la clase. Menos IC igual a 0. Ahora sí. Si se dieron cuenta, muy bien. Ustedes me lo hacen saber en los comentarios después. Entonces, fíjense, esta que entra y esta que sale. Entonces me queda IA más IB menos IC igual a 0. Por lo tanto, IC, ¿cuánto va a ser? IC va a ser igual a, perdón, IB, que es la que me interesa a mí. IB va a ser igual, si logro calcular IC, IB va a ser igual a la corriente IC menos la corriente IA. Aquí tengo una ecuación para IB. Tengo ya, sí la tengo, ¿no es cierto? Y ya la tengo, que vale 5 a un ángulo de 90 grados amperes. Me falta IC, ¿la puedo calcular? Vamos a ver, pues. Fíjense que acá tengo V3, ya calculé el voltaje de este nodo. Por lo tanto, esta corriente que viene por acá, si esto es 0, porque es el nodo de referencia, IC va a ser igual a el voltaje del nodo V3 dividido esa impedancia que tengo acá, que vale 4 menos J3, dividido 4 menos J3. Y fíjense que con IC reemplazo acá y tengo ID. Y después, allá ya tengo la primera incógnita, porque me están solicitando ID y Z. Ahí ya tengo la primera incógnita que me están solicitando. Vamos a despejar entonces, vamos a calcular IC y reemplazamos acá y posteriormente calculamos ID. Ya, por lo tanto, IC va a ser igual a V3, que es 15 a un ángulo de 0, dividido 4 menos J3. Por lo tanto, IC, ¿cuánto vale? IC, ¿no es cierto? Será igual a ¿cuánto? Ya, vamos a utilizar aquí las herramientas. Sería entonces 15 a un ángulo de 0, dividido 4 menos J3. Eso es igual a esa corriente IC vale 2.4 más J 1.8 amperes. Si lo quieren colocar en coordenadas rectangulares, por si les sirve, vamos a colocarlo en coordenadas rectangulares, ¿cierto? En coordenadas polares, perdón, quise decir. Sería aproximadamente 3 a un ángulo de, ¿no es cierto? A un ángulo de 36,87 grados amperes. Aquí tenemos la corriente IC en coordenadas rectangulares y en coordenadas polares por si nos sirve, ¿no? Por si nos puede servir ya sea en una o en otra forma, ¿no? Entonces aquí tengo que la IC es 3 a un ángulo de 36,87 ya. Fíjense que tengo IC, por lo tanto calculo la primera incógnita que es IB. IB va a ser igual entonces a la IC, que es 2.4 más J 1.8 menos la IA, que es 5 a un ángulo 90. Y como ustedes saben, esa corriente, se los voy a escribir por acá, esa corriente IA, que es 5, ¿no es cierto? 5 a un ángulo de 90 en coordenadas rectangulares es escribir 0 más J5 amperes. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, ya ustedes colocan 5 a un ángulo 90 en sus calculadoras, eso es lo mismo que tener 0 más J5, ¿no? Es decir, pura parte imaginaria. Entonces vamos a restar, me quedaría acá 0 más J5, por lo tanto voy a seguir por acá, sigo por acá abajito. La IB va a ser igual, bueno, parte real con parte real, aquí me queda 2,4 y J1.8 menos, recuerden que aquí hay un menos J5, ¿no? 1.8 menos J5, eso es igual a menos J3.2 amperes. Y ahí tengo la primera incógnita. Aquí está la corriente IB, ¿no es cierto? Vamos a verificar antes de seguir. Recuerden, estos ejercicios
Hay que hacerlo con mucho, pero con mucho cuidado, porque en corriente alterna cualquier signo que lo coloquemos donde no deba ir, se echa a perder todo, ¿no? Si en corriente continua un signo mal puesto tira todo para abajo, imagínense acá que tenemos parte real y parte imaginaria. Vamos a escribirlo en coordenadas polares también por si acaso nos sirve, ¿no? Esta IB es aproximadamente 4 a un ángulo de menos 53.13 grados amperes. Ahí la tengo en coordenadas rectangulares y en coordenadas polares. ¿Se fijan? Ya tengo la primera incógnita. 2,4 menos J3, 2 amperes, o lo que es lo mismo 4, el módulo 4, a un ángulo de menos 53,13. Tengo la primera incógnita. Es decir, ya tengo la corriente que viene por acá. Ahora me faltaría calcular este potencial. Y para calcular este potencial, teniendo esta corriente, puedo aplicar la ecuación del nodo de la corriente IB, ¿no es cierto?, en función de los potenciales V2 y V3, ¿no es cierto? Y como ya tengo este potencial y tengo esta corriente, puedo calcular el voltaje V2, que es el voltaje de esta impedancia. Y después aplico una ecuación de nodo acá, porque ya puedo calcular esta corriente. Esta corriente vamos a llamarla, qué sé yo, vamos a llamarla ID, ¿no es cierto? Si tengo este potencial y puedo calcular este, ya puedo calcular esta corriente. Y finalmente aplico una ecuación de nodo acá para calcular la IZ, y con IZ y con el voltaje del nodo B2 ya tengo la impedancia Z. ¿Ya? Vamos a hacerlo, porque claro, aquí yo lo dije en palabras, ¿no? Pero vamos a hacerlo ahora ya. Entonces, vamos a anotar este valor que nos va a servir, vamos a guardar este valor y V3 que nos van a servir. Yo los voy a anotar por acá, ¿ya? Nos van a servir esos valores para seguir trabajando, ¿no? Lo que hemos ido calculando, ¿ya? Muy bien, entonces acá vamos a escribir los valores recién calculados. Y entonces V3, el voltaje del nodo V3, que es 15 a un ángulo de 0 voltios, la IB, ¿no es cierto? La IB, que es igual a 4, vamos a colocarla de las dos formas, 2,4 menos J 3.2 amperes, ¿no es cierto? O lo que es lo mismo, la IB es aproximadamente módulo 4 a un ángulo de menos 53,13 amperes. ¿Ya? Menos 53,13 amperes, ya. Entonces vamos en este espacio ahora sí, vamos a seguir con los cálculos, ¿no? Para seguir avanzando en lo que nos están solicitando. Muy bien. Entonces, déjenme borrar por acá, vamos a borrar esto, ¿no es cierto? Vamos a borrar todo esto en la pizarra. Sigamos entonces. Fíjense acá, ya tengo esta corriente, tengo esta, ¿no es cierto? Tengo esta incluso que la calculamos también, pero ya no nos va a servir. Vamos a calcular este B2 aplicando la ecuación de IB en función de estos dos potenciales. Es decir, si aplicamos la ley de Ohm ahí, me quedaría que IB es igual a V2 menos V3 partido menos J5. ¿Y cuánto vale IB? IB ya la tengo, que vale esta que está acá. Tengo V3, ¿no es cierto? Que es este que está acá, que lo calculamos al principio. Por lo tanto, despejo V2. Y ya tengo el potencial en la impedancia Z, que es incógnita. Bien, vamos a despejar. Entonces me queda menos J5 por IB igual a V2 menos V3. Vamos a multiplicar esto primero. Vamos a empezar con los cálculos. Menos J5 por IB. E IB es 2,4, ¿no es cierto? Menos J 3,2. Eso es igual a V2 menos V3. Fíjense que aquí ustedes lo pueden colocar en polares, en función de cómo se manejen ustedes, o si tienen una calculadora que tenga una buena herramienta en los números complejos, no importa cómo establezcan los números en la calculadora, si en coordenadas rectangulares o polares, ¿no? Entonces aquí me quedaría, vamos a multiplicar 2,4 menos J3,2 por, ¿no es cierto?, por J5, ¿no? Por J5 negativo, ¿no? Por J5 negativo. Eso es igual a
esta multiplicación, yo voy a hacer un espacio acá. Déjenme hacer un espacio acá, ¿no es cierto? Vamos a hacer un pequeño espacio acá para seguir y llevar un orden. Esta multiplicación que está acá es igual a menos 16 menos J12 igual a V2 menos V3, ¿cierto? V2 menos V3, o lo que es lo mismo, si lo quieren colocar en coordenadas polares, perdón, esto es igual a 20 a un ángulo de menos 143,13 grados, eso es igual a V2 menos V3, esto es menos. Y vamos a despejar V2. ¿Cuánto sería V2? Bueno, sería igual a este voltaje, ¿no es cierto? Esto que está acá, menos 16 menos J12, yo lo voy a trabajar en coordenadas rectangulares. Este V3 pasa para acá, más V3 igual a V2. V3 ya lo tenemos, entonces el potencial de este nodo que está acá será igual entonces a menos 16 menos J12 más 15 a un ángulo de 0, que eso es lo mismo que escribir 15 más J0. Por lo tanto, el voltaje V2, ¿cuánto va a ser? Bueno, sería acá, si restamos menos 16 menos J12, le sumamos, perdón, 15 más J0, ¿no es cierto? Eso es igual a menos 1 menos J12 voltios, o lo que es lo mismo, si lo pasamos a coordenadas polares, eso es lo mismo que colocar 12 aproximadamente, ¿no? 12,04 a un ángulo de menos 94,76 grados voltios. Ese es el voltaje del nodo V2, el potencial del nodo V2, es decir, este que está acá. Si todo está bien, ¿no? Esta corriente es V2 menos V3 partido menos J5. Vamos a revisar en todo caso, por si no hay un detallito, menos J5 pasa para acá, me queda multiplicando por la corriente IB, que es 2,4 menos J3,2. Esa multiplicación, ¿no es cierto? 2,4, vamos a rectificar por de nuevo, a veces no está de más echarle una chequeadita por si acá, ¿no? Esto es menos 16 menos J12, que en coordenadas rectangulares es 20, un ángulo de menos 143,13. Por lo tanto, V2 es este voltaje más V3 que lo tengo acá. Perfecto, muy bien. Sí, menos 16 más 15 menos 1, ¿no? Y menos J12 más J0 menos J12. Ya, entonces ya tengo el voltaje de este nodo. Ahora vamos a aplicar una ecuación en este nodo, en el nodo 2, ¿no es cierto? Y me quedaría así, miren. Vamos a aplicar una ecuación en el nodo 2, nodo V2, ¿no es cierto? Y me quedaría de la siguiente manera. Yo coloqué esta corriente que viene y la coloqué de acá hasta acá, es decir, esta que entra, esta que sale y esta que sale, ¿ya? Es decir, ID menos IB menos IZ igual a 0, ¿no? Fíjense, esta que entra, esta que sale y esta que sale. Por lo tanto, IZ, ¿cuánto sería? Si despejamos IZ va a ser igual a ID menos la IB. Y me faltaría calcular la ID, pero la ID la puedo calcular. Esta corriente que viene por acá, ¿cuánto vale esta corriente? Este potencial menos este, partido esta impedancia. Y ya tengo este potencial, que es el de la fuente, y tengo este potencial, que es el que acabamos de calcular, ¿no es cierto? Por lo tanto, la ID va a ser igual a V1, que es el mismo de la fuente, menos V2, dividido esa impedancia que está acá, que es 1 más J3, si no me equivoco. Y ahí tenemos la ID. Con la ID reemplazo acá y tengo IZ, y con IZ y V2, que es el voltaje de la impedancia y la corriente de la impedancia respectivamente, aplico la ID ON y tengo la otra incógnita Z que me están pidiendo. ¿Se fijan? Puro razonamiento, ¿no? Puro razonamiento, buscando la forma más expedita de la solución del circuito. Recuerden, en función de los números complejos, pensando en una evaluación, por supuesto, en una evaluación de 2 horas y media, qué sé yo. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo hice el curso de corriente alterna, en mis primeros
primeros años de la carrera, nos daban, ¿qué? 3, 4 horas para poder resolver estos ejercicios, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cómo me quedaría la ID? Sigamos, entonces la ID va a ser igual a V1, que es el voltaje de la fuente, que es 25, un ángulo cero, ¿no? 25 más J0 es lo mismo, menos V2, que es este que está acá, menos 1, menos J12, todo eso dividido en la impedancia 1 más J3, y ahí tengo la ID, ¿no? 1 más J3, quería verificar acá. Muy bien. Vamos a restar acá entonces. La ID va a ser igual entonces ¿a cuánto? Bueno, 25 menos 1. Aquí me quedan las partes reales, 25 menos 1. Esto es 26. Y J0 menos, ¿no es cierto? Menos esto. Me quedaría más J12, si no me equivoco. Todo eso partido 1 más J3. Vamos a verificarlo en todo caso. 25 más J0, ¿no es cierto? Menos 1 menos J12. Eso es igual a 26 más J12, partido todo eso 1 más J3. Seguimos por acá, vamos a hacer un espacio por acá. La ID entonces, la corriente ID, vamos a hacer esta división. Sería 26 más J12, ¿no es cierto? 26 más J12 dividido 1 más J3. 1 más J3, eso es igual a esta corriente vale 6,2 menos J 6,6 amperios. O lo que es lo mismo, vamos a expresarla en coordenadas polares, por si la vamos a necesitar. Raíz de 82, el módulo, es decir, 9,05 a un ángulo de menos 46,78, menos 46,78 grados. Ahí tengo la ID. Y con la ID, ya tengo la IB, reemplazo acá y tengo IZ, y con IZ y el voltaje V2 del nodo 2, que es el mismo voltaje de la impedancia, ya puedo calcular la IZ. Por lo tanto, ya puedo calcular la Z, perdón, quise decir, disculpen. IZ va a ser igual a ID, entonces ID es 6,2 menos J 6,6 menos IB. Y la IB, recuerden que esa la calculamos acá, la IB es 2,4 menos J 3,2. 2,4 menos J 3,2. Por lo tanto, la IZ es igual ya. Vamos a restar acá estos números complejos. 6,2 menos J 6,6, ¿no es cierto? Menos 2,4 menos J 3,2. Eso es igual, esa corriente IZ es igual a 3,8 menos J 3,4 amperes, o lo que es lo mismo, ¿no es cierto? En coordenadas polares, raíz de 26 el módulo, que es 5,09 a un ángulo de menos 41,82 grados amperes. Y ahí tengo la IZ. Tengo la IZ, ¿no es cierto? La corriente, fíjense, me vengo para acá, ¿no? Tengo la IZ, la corriente que pasa por esta impedancia, tengo el voltaje de acá hasta acá, que es el voltaje de este nodo con respecto a tierra, que es el V2, por lo tanto ahora vamos a calcular la impedancia Z, que sería igual ¿a cuánto? Bueno, como les he dicho al principio, aplicando ley de Ohm, va a ser igual a V2, que vale menos 1 menos J12, ¿no es cierto? Dividido en la corriente IZ, que es 3,8 menos J 3,4. Por lo tanto, esa impedancia IZ, ¿cuánto vale? Bueno, vamos a dividir acá. Sería menos 1, ¿no es cierto? Menos J12, todo eso dividido en la corriente que pasa por esa impedancia IZ, 3,8, menos J 3,4, eso es igual a, eso es una impedancia de 1,42 a un ángulo de menos 1,88 grados ohmios. Perdón, no, me equivoqué, me la está dando en coordenadas
rectangulares, disculpen acá, estaba leyendo mal. Uno estaba leyendo, la estaba leyendo como si fuese coordenadas polares. No, es 1,42 menos J 1,88 ohmios. Ahora sí, en coordenadas polares es lo mismo que escribir Z igual a 2,36 a un ángulo de, ahora sí, menos 52,9 grados ohmios. Y ahí tiene la impedancia. Este es el valor de la impedancia solicitada y este es el valor de la corriente solicitada. Es decir, esta Z que está acá, que es este voltaje a partir de esta corriente, y esta corriente que viene por acá, ¿no es cierto? Y B es esta que está acá, que sería este voltaje menos este, partido menos J5, que lo hicimos por ecuaciones de nodos. ¿Se fijan? Está bien, está muy interesante este ejemplo, ¿no? Muy interesante este ejercicio para pensar, para razonar, para buscar siempre la forma más fácil de resolver el circuito pensando que los números complejos, ¿no es cierto?, son harto trabajosos, ¿no? Pensando en función de eso, en una prueba, por supuesto, en una evaluación, que los números complejos son trabajosos y que por lo tanto, más que aprender a hacer las cosas de memoria, de forma mecánica, no, yo voy a aplicar mallas porque es lo que mejor sé. No, aquí no vale eso. Aquí hay que buscar siempre el método que te haga la solución más corta pensando en los números complejos, porque a veces si no voy por un método puedo tardar todo un rato y pensando en una prueba, imagínense lo que eso significa, ¿no? Muy bien. Espero que les haya gustado este primer video de solución de mallas y nodos, ¿no es cierto?, aplicado a corriente alterna. Voy a buscar, vamos a ver qué otro ejemplo desarrollo en otro próximo video, para aunque sea tener un par de videos de mallas y de nodo, tres, qué sé yo, vamos a ver, para que los vayan viendo, ¿ya? Y para posteriormente seguir con los teoremas, ¿no? Superposición, Thevenin y Norton, y máxima transferencia de potencia. Bueno, como siempre, déjenme sus comentarios, cualquier cosa, cualquier consulta, por supuesto, ¿no es cierto? Regálenme un like, cualquier cosa, ¿no es cierto? Y, por supuesto, compartan con todos aquellos que ustedes crean que les pueda ser de utilidad este video, ¿ya? Nos veremos en una próxima ocasión.